Cristo Jesús. Es tan importante, hermano, que así como buscas conocer a Dios, su grandeza, su majestad, su poder, le pidas a Dios que te enseñe a reconocer cuál es tu identidad como hijo de Dios. Tú estás llamado a gobernar toda la tierra, a sojuzgarla, dice la palabra. Y entonces, ¿qué está pasando? Hermanos, realmente cuán importante es que todos nosotros conozcamos lo que dice la palabra para nosotros, para todo hijo de Dios. Y yo los invito, en primer lugar, a abrir su Biblia en Jeremías. Preciosa palabra en Jeremías. Y por ahora solo vamos a leer un versículo. Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. ¿Qué es lo que dice? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Poderosa palabra, hermanos. Mira cómo te ha creado el Señor, con ese poder y con esa autoridad. Pero de pronto tú dices, ¿y por qué no pasa nada cuando oro? Es más, hasta parece que Dios ni me escucha. Y eso es justamente, hermanos, porque no conoces quién eres en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, hermano, estás llamado a transformar todo lo que te rodea. Tú eres un transformador por excelencia. Ese es tu llamado principal en esta tierra. Que tú puedas ser un agente de cambio, que lo que veas mal lo transformes para bien. Pero esto tiene condiciones, hermano. Condiciones. Escuchábamos la última alabanza. Casi era mi prédica, hermano. O sea, yo ya me veía. Pero justamente esa es la palabra que nos comparte el Señor. Nos regala tantas bendiciones a través de esta palabra y a veces ignoramos quiénes somos, hermanos. Y ahora vamos a empezar a detallar por qué a veces las cosas no funcionan, hermanos. Nosotros tenemos que seguir la voluntad del Señor en todo, porque Dios es un Dios de orden, hermanos. Por lo tanto, Él espera que seamos estos agentes de cambio, primero cumpliendo algunos requisitos que son primordiales, esenciales. Sin eso, las cosas no funcionan para Dios. Yo les voy a invitar a que tomemos nuevamente Jeremías, siempre Jeremías 1, pero esta vez vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. Jeremías 1, del 4 al 10, dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y me tocó la boca, y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermano, para llegar al versículo 10, para llegar a ser estos transformadores de vidas, de circunstancias, tenemos que empezar por lo que dice el versículo 4. El Señor nos dice en el versículo 4, en el 5 ya dice: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Nosotros procedemos de un Dios eterno, somos seres eternos porque somos espíritu, como nuestro Padre es espíritu. Hemos nacido en Él y en la eternidad vamos a regresar a Él, vamos a vivir en su presencia. Pero antes de enviarnos a esta tierra, hermanos, antes, aún de que nos formara en el vientre de cada mamita, de cada uno de nosotros, dice Él que nos santificó y nos dio por profeta a las naciones. Primero, hermanos, primero, santidad. Dice la palabra que el mismo Señor te santificó. Es decir,
decir, te creó puro, te creó limpio, con sus mismas características. Luz. No había nada de tinieblas y no la hay en Él. Pero somos nosotros, hermanos, que a veces con nuestras actitudes, más que caminar en la luz, parece que camináramos un poquito en las tinieblas, un poquito en la luz. Como hijos de Dios, hermanos. Porque uno puede entender eso de alguien que no conoce a Cristo. Pero es triste porque a muchas veces como hijos de Dios seguimos negociando con el pecado. Hay esa patita coja que seguimos arrastrando. Cuando Dios te dice, te santifiqué para darte por profeta a las naciones. Pero este llamado precioso, este propósito perfecto de Dios no puede cumplirse si tú no caminas en santidad, hermano. Es imposible. Porque dice la palabra, Dios mismo no puede unirse en yugo desigual. Dice, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Y cuando hay pecado, hermanos, ¿a quién estamos representando? Al enemigo. Y Dios, por más que te ame, por más que quiera usarte, si hay algo que tú aún estás andando chuequito, Dios no puede, hermano, aunque quiera. Por eso muchas veces nuestras oraciones no pasan ni del techo, hermanos. Queremos que el Señor haga como nosotros queremos, cuando tu primera posición debería ser de rodillas, arrepintiéndote. No estamos hablando de vidas perfectas, hermanos, porque aquí todos cometemos errores. Pero también sabemos que hay un Dios de misericordia, que su misericordia es para siempre. Que cuando tú fallas tienes que correr a la misericordia de Dios y decir, Señor, perdóname. Y realmente tener una actitud de arrepentimiento genuino. Es decir, que desees en tu corazón no volver a hacer lo malo. Y el Señor conoce eso. Es tan importante, hermanos, esto, la santidad. Dios ya te santificó, pero a ti, ahora, en esta tierra, te toca usar tu libre albedrío y decidir hacer lo correcto. Eso nos demanda Dios, caminar en santidad. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que nosotros podamos reconocer este precioso llamado a ser profetas. ¿Quién es un profeta, hermano? Es aquel que literalmente es la voz de Dios aquí en la tierra. Aquel que confiesa su palabra. Hermanos, el Señor quiere usarnos con este propósito perfecto, hermanos. A través de nuestra boca quiere transformar al mundo con corazones llenos de fe, con hijos de Dios que tengan intimidad con el Padre, que reciban de lo alto. Eso es lo que Dios espera. Por eso es tan importante que para que tu llamado y tu propósito como intercesor, como aquel profeta que va a declarar palabra de Dios, camines en santidad, hermano. Y si te equivocas, corre la misericordia de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Y ahora, ¿qué podemos ver en el versículo 6, hermanos? Es lo que dice en este momento el profeta, dice, y yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar. Hermano, ya deja de poner pretextos. La verdad que el Señor está cansado de tus pretextos. ¿Cuántas veces escuchamos de hermanos en Cristo que dicen, no, es que no sé hablar, soy tímido, me da vergüenza, hablo muy bajito, soy muy flaquito, soy muy gordito, todos los pretextos quieren? Y Dios ya está hasta acá en cosas, hermanos. ¿Saben por qué el Señor se molesta? Porque en primer lugar, hermanos, todo lo que haces que está bien en tu vida es porque hay un Dios bueno que permite que lo hagas bien. Es decir, el Señor, si ya te santificó y si ya te dio por profeta a las naciones, el Espíritu Santo de Dios que mora en ti ya te capacitó para que lo hagas. Pero esto se activa con intimidad, hermanos. El fuego de Dios se activa con adoración. Entonces ya deja de darle pretextos a Dios. Dios ya te hizo capaz, te hizo más que vencedor. La siguiente es que sigas sus instrucciones con exactitud, hermanos. Hay dos cosas que demandan el versículo 7. Dice que tú vayas a donde Dios te envíe. No vayas a donde se te ocurra, hermano. Porque a veces nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces, haciendo lo que nos parece, quizás en algunas casas hasta nos han chacado la puerta, hermano? Entonces a veces uno se pregunta. Yo algunas veces he escuchado las experiencias de algunas personas que hasta los perros les han lanzado, hermanos, para no escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces vamos sin consultarle a Dios. Cuando lo primero que deberías hacer es, Señor, ¿voy? Porque, hermanos, aún a Pablo Dios le dijo que no entrara a una ciudad. Y a veces queremos ser más buenitos que Dios. No, es que yo soy bueno, quiero ir a... Y le preguntaste a Dios,
tú vayas a donde Él te envíe, no donde a ti se te ocurra. Y segundo, que te dice que hables lo que Él te dice que hables. No digas, te dice la palabra. ¿Sabes qué? Muchas veces actúas por tu propia iniciativa. ¿Cuántas veces he escuchado a hermanos hablar más lo que les parece que lo que dice la palabra de Dios? Por eso es tan importante, hermanos, que nuestra manera de hablar debe estar llena de esto. Nuestro estilo de hablar debería ser este, hermanos. No porque tengamos que decir, es que en 2 Corintios capítulo 3, no, eso no interesa, hermanos. La palabra es la que tiene poder. El contenido de lo que dices es lo que está lleno de vida, hermanos. Entonces es tan importante que tú hables la palabra de Dios. No hables lo que te parece, hermanos. ¿Cuántas veces escuchaba hace años algunas hermanas que decían, Dios tarda pero no olvida? ¿Dónde es eso en la Biblia? Le decía yo. No, pero así dice. Eso dice el mundo, porque Dios jamás tarda. Su tiempo es perfecto, Él es más exacto que cualquiera. Amén. Y Él se olvida de nuestros pecados. Qué bueno que los olvide, que los mete al fondo del mar, ¿no? Y se olvida de ellos. Amén, gloria a Dios, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que ni siquiera están en la palabra y que tu corazón buenito empieza a decir, hermano, tienes que hablar lo que Dios te demanda, no lo que te parece, hermano. ¿Cuántas veces hasta frente a un dolorcito de cabeza, antes de pensar en Dios, tú estás sugiriendo al hermano, tómate una aspirina? Cuando en verdad podrías ir y decirle, hermano, en el nombre de Jesús vamos a orar y vamos a arrancar ese dolor de cabeza. Vamos a declarar la sanidad de Dios sobre tu vida. Es tan importante, hermano, que tú conozcas tu identidad de intercesor. Tu palabra tiene poder, hermano. Pero es la palabra que Dios te da, no la que se te ocurra, hermano. No es la que te parece. Y a través del versículo 8, el Señor nos aclara algo y nos dice, no temas. No temas. Miren, el Dios poderoso, maravilloso que está en nuestro hogar. Y dice que Él está con nosotros para librarnos de todo mal. Él nos libra, hermanos, Él nos libra. Pero de pronto dices, ¿por qué me pasó algo? A veces, hermanos, no caminamos en el centro de la voluntad de Dios. Es cierto que a veces el enemigo va a aprovechar cualquier ventanita, le va a querer poner un tropezón. Ha pasado algunos hermanos justo esta semana que han tenido algunos accidentes. Y reconocíamos que justamente hemos debido orar por protección, aún anulando espíritus de venganza del enemigo. Pero es tan importante, hermanos, que tú camines en el centro de su voluntad, para que Dios mismo, que te llamó y que te envía a las naciones, te proteja de todo mal. Él te protege, hermano. Y es tan importante que tú tienes tu corazón de esa confianza, de esa seguridad. Tú nunca vas solo. Tu Dios Todopoderoso te toma de la mano. Él te abre camino donde tú tengas que entrar. Él te protege, Él te cuida. Por eso el Señor te demanda, no temas, no temas, no temas. Amén. Ahora, hermanos, es tan importante reconocer el poder que Dios nos ha entregado, hermanos. Miren lo que dice el versículo 9. Es tan sorprendente, hermanos. Vamos a leer el versículo 9. Dice así, y extendió Jehová su mano y me tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, a veces leemos esto como si fuera una frasecita más. Pero ¿saben qué? No estamos considerando, hermanos, que quien está hablando es Dios mismo, el creador del universo, el Dios todopoderoso, el que no conoce derrota. Ese Dios todopoderoso nos habla y nos da este poder tan extraordinario. Dice, hijo mío, mi amado, yo pongo mis palabras en tu boca. Y cuando te dice eso, hermano, tú tienes que reconocer que el que está hablando es el Dios que creó todo de la nada, que creó todo lo que se ve de lo que no se veía. Y te da a ti ese poder y te dice, hijo, te imparto mi poder creativo. Habla con un corazón lleno de fe. Habla en medio de santidad y lo que tú digas será hecho. Es tan importante, hermanos, que tomemos esta palabra. El Señor ha puesto sus palabras en nuestra boca. Tenemos poder creativo. Por eso es que podemos transformar el mundo, hermanos. Tenemos que reconocer
este precioso regalo. Realmente Dios nos debe amar demasiado, hermanos, para que nos dé este poder de ser hijos creativos conforme a su voluntad. Por eso tenemos aún la responsabilidad, hermanos, de limpiar nuestras confesiones, de dejar de hablar palabras de maldición. Es tan importante que nuestra boca esté llena de esta palabra. Esto es lo único que debe pronunciar tu boca, como un estilo de vida, hermanos. Eso es lo único. Y algo que también, volviendo a leer el versículo 10, nos da una extraordinaria autoridad. Si repetimos el versículo 10, ¿qué dice? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Nos está hablando a nosotros, hijos de Dios, hermanos. Mira que te he puesto, ¿cuándo? En este día, hermanos. Si tu corazón este día, en este instante, está lleno de fe, y si estás guiado por el Espíritu Santo, tu palabra se enfrenta a quien sea, hermanos. Amén. En primer lugar, hablemos de autoridades terrenales. No importa si estás delante de un rey, de un príncipe, de un presidente de la nación, de un presidente de la región, de un alcalde, del jefe de oficina, del gerente máximo. Cuando tú vas con palabra de Dios, nadie se te puede enfrentar, hermano. Y cuanto más al reino de Satanás. Satanás está bajo nuestros pies. Por eso el Señor nos dice que este día nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos. Es decir, estamos sobre todo principado, sobre toda potestad. Todo demonio se somete a tu palabra porque tú vienes en el nombre de Jesús. Tú tienes que este día tomar esta identidad. Tú eres un agente de cambio, tú puedes transformar vidas cuando le tomas en serio a Dios. Dejemos ya de pensar que su palabra es un detallito más para nuestras vidas. Si caminamos y vivimos a través de esta palabra, algo grande va a suceder, hermanos. Eso que estamos deseando, que el Cusco sea transformado, que el Perú sea transformado, ¿por quiénes, hermanos? Pues por esta gente, por hijos de Dios que han decidido vivir conforme a la identidad que Dios les ha regalado, como profetas, declarando su palabra llena de poder, hermanos. Por eso el Señor nos da tanto poder a través de esta palabra y a veces menospreciamos eso, hermanos. Él nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos. Tú no le temas a nadie, porque el Señor va contigo. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Amén. Amén. Si pusiéramos de repente un ejemplo precioso, está en Nehemías. Yo les invito a que leamos, ya casi para terminar, Nehemías. Precioso varón de Dios, en el capítulo 2. Vamos a leer Nehemías 2, del versículo 1 al 8. Nehemías 2, del 1 al 8. Dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la
benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Esta debería ser una declaración permanente en nuestra boca. Y me lo concedió. ¿Por qué? Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Pero tenemos que considerar algo. ¿Quién era Nehemías? Nehemías en ese tiempo era el copero del rey. Es decir, era aquella persona que probaba para evitar que el rey fuera envenenado. Antes tenía que morirse Nehemías, cosa que no sucedió, obviamente, ¿no? Pero tenía que estar permanentemente cerca del rey, porque probaba todo lo que el rey iba a meterse en la boca. Entonces, esta cercanía permitió un nivel de intimidad. Es cierto que él era su siervo, pero las oraciones de Nehemías permitieron que, en primer lugar, Nehemías encontrara gracia en los ojos del rey. Al rey le agradaba estar con Nehemías. Y tenían tanta intimidad que llega el día, el único día, en el que Nehemías está triste. Dice, nunca había estado triste en su presencia, en la presencia del rey, ¿no? Porque seguro que a solas así lloraba y sufría, pero delante del rey no. Y el rey le tiene tanto aprecio como un amigo que le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿No estás enfermo? Le dice. ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿qué es lo que tienes? Y Nehemías le descarga su corazón y le cuenta. Y el rey, aún sabiendo que iba a ausentarse su copero, su persona de confianza, de frente le dice, ¿cuántos días necesitas para edificar? Y el tiempo que pone, el rey se lo acepta. No solo le da el permiso que él necesita, sino que le da los materiales, le da la madera de sus propios bosques y le pone seguridad. Más adelante de lo que hemos leído, se lee que le envía con soldados y con gente de a caballo, dice. ¡Wow! A su copero. El rey no le debía nada a su copero. Le dice, a ver, ya lo que quieras, no te doy un mes. Le pone todo a disposición. Pero esto es según la benéfica mano de Dios. ¿Y a qué quiero llegar, hermanos? En primer lugar, el sentimiento de Nehemías no venía de un corazón bonito. Venía este dolor del mismo corazón de Dios. Si Nehemías estaba tan triste es porque reconocía que el corazón de su Dios estaba triste. Porque su ciudad había sido quemada a fuego. Su pueblo estaba siendo destruido. Dios no es indiferente a nuestro dolor, hermanos. Pero lo que está buscando son Nehemías, que estén dispuestos a sentir lo que él siente y a hacer la voluntad de Dios. El Señor quiere usarnos, hermanos, así como usó a este hombre. Pero este hombre no obtuvo este milagro tan precioso en 5 minutos de oración, hermanos. Y a veces somos así. Somos tipo pastillita instantánea. Hermanos, este hombre era un hombre de oración. Era un hombre que, como decía la alabanza, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Él era un hombre que cuando estaba ausente de la presencia del rey, estaba de rodillas delante del Señor. Y sus oraciones, su clamor, su intercesión hizo que el rey cambiara su corazón. ¿Tú quieres cambiar algo en tu vida, hermano? En tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, en lo que sea. Tu lugar seguro, tu lugar de victoria es a los pies de Cristo. Ese es tu lugar de victoria, tu tiempo de intimidad con Dios, tu adoración personal, donde vas a recibir instrucción, sabiduría de lo alto para saber lo que tienes que hacer. Yo, en verdad, a veces me sorprendo. ¿Cuántos hermanos hay? ¿De cuántos habrán escuchado que dicen, óramelo? Eso parece relajo espiritual. No sé, a veces me desespero. ¿Por qué no oras tú? ¿Qué estás esperando para doblar rodillas si tanto te interesa cambiar esa situación? Es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi trabajo. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo pasas delante del Señor? ¿Cuánto tiempo te rindes a sus pies para que Él transforme esa circunstancia de tu vida? Si a ti te ha dado el poder y la autoridad de que uses tu boca para transformar al mundo. Está en ti, hermano. El gran problema es que a veces no le terminamos de creer a Dios y pensamos que orar a Dios en 5 minutitos de Señor, bendice mi papá, mi mamá, amén. Cuando lo que el Señor quiere es que tú te rindas, que estés en intimidad con Él, que lo busques, que sepas lo que siente su corazón.
¿Cuánto le duele a él que vidas se estén perdiendo? ¿Cuánto le duele que sus hijos estén viviendo mal? Le duele, al Señor le duele. Por eso tú tienes que levantarte en esta identidad, hermano. Este llamado es para todos los hijos. Aquí no hay medida, quién es más alto. Todos estamos aquí por gracia, hermano. Nadie se merece la salvación. Pero también tienes una responsabilidad. Porque cuando tú cierras tu boca y te callas, haces vano el sacrificio de Jesús. Porque no solo te salvó para que en su nombre tú vayas y abras tu boca y rescates a la gente. Si tú cierras tu boca, hermano, primero pierdes tú. Porque si las cosas en tu casa no han cambiado, probablemente sea por eso. Porque tú no abres tu boca, en primer lugar, para destruir al enemigo, para decirle que se vaya. Cantábamos esa alabanza: sal fuera, Satanás, deja mi casa, deja mi hogar. Primero limpia la casa, hermano, y luego edifícala y plántala con palabra de vida y de vida eterna. Dios te da ahí todo el proceso. Toma en cuenta lo que Él te dice. No es por gusto, cada palabra está llena de poder, hermano. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Dios no quiere que llores y digas, ay, ¿qué voy a hacer? No, Dios lo que espera es que, es cierto, tienes un momento de confrontarte con un problema y te va a doler. Está bien, llorar está bien, pero no te quedes en el llanto, hermano. Reconoce quién eres tú. En Cristo eres un transformador de circunstancias, hermano. Toda maldición a través de tu boca se va a volver en bendición. Pero usa tu boca en santidad. Usa tu boca con un corazón lleno de fe. Camina en obediencia. Camina en el centro de la voluntad de Dios y vas a ver maravillas, hermanos. Dios te demanda y te pide esta noche: yo quiero usarte. Yo quiero usarte. Si buscamos en Ezequiel 22:30, hermanos, ya para terminar, miren lo que dice el Señor. Dice la demanda para todos nosotros, hermanos. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Y no lo hallé. Miren esa palabra, hermanos. Qué triste que Dios diga que no haya gente, que no encuentra gente dispuesta a interceder por otros, a rescatar vidas, a cambiar situaciones, hermanos. Yo esta noche, de parte del Señor, te invito a que tomes esta identidad de intercesor y que obedezcas a su llamado. Porque esta noche el Señor te llama, hermano. Él está buscando gente dispuesta, no solo a cambiar la situación de su hogar. Él desea que cambie la situación en tu vecindad, en tu ciudad, en tu país y en el mundo entero, hermano. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado de abrir nuestra boca para transformar circunstancias, de interceder frente a cualquier autoridad, hermanos. El Señor ya nos dio el poder, pero es el tiempo de tomar en serio esta demanda, hermanos. Tú eres un intercesor. Tú has sido llamado para ser profeta, para abrir tu boca a favor de la voluntad de Dios. Yo les invito esta noche, hermanos, a todos aquellos que quieran comprometerse a transformar toda circunstancia que les rodee, a poder interceder por aquellos que ven a su alrededor, a reconocer una necesidad e ir y cambiar a través de tu oración. Yo les invito a que se pongan de pie y se acerquen a este altar, hermanos. Vamos a orar para que el enemigo nunca más nos detenga. Si el enemigo ahora nos ha confundido, si el enemigo nos ha llenado de temor o de duda, o si aún hay indiferencia quizás en nuestros corazones, esta noche las cosas van a cambiar, hermanos. Para aquel que quiera tomar el llamado, es una invitación de Dios para ti, pero es voluntario, hermano. Él te invita a que seas un agente de cambio, a ser un profeta enviado a las naciones para transformar vidas. Yo te invito, hermano,